Víctimas de una criminalidad. Fue en diciembre de 2006 cuando Felipe Calderón declaró una guerra contra el crimen organizado, el narcotráfico y todas sus variantes. Las estimaciones señalan 50,000 muertos, 10,000 desaparecidos. Muchos, como José Luis, un hombre trabajador como cualquiera de nosotros. El momento de Guadalupe se parece al de Isabel Miranda de Wallace, la que tuvo que luchar contra la negligencia de las autoridades. Y el caso de Isabel Miranda de Wallace, quien tuvo que luchar durante 6 años para esclarecer el secuestro y asesinato de su hijo, sacó a la luz las carencias de las fiscalías y las corporaciones policíacas en México. Maestra de profesión, madre y ama de casa, su vida sufrió un vuelco irreversible cuando el 11 de julio de 2005 secuestraron a su hijo, el joven empresario Hugo Alberto Wallace. Es el dolor más grande al que me he enfrentado a lo largo de mi vida, y además del más doloroso, creo que ha sido un dolor que ha perdurado porque nunca encontré el cuerpo de Hugo. Lo buscó durante 6 años. Ella y su familia iniciaron las investigaciones que le correspondían a la policía. Incluso, en anuncios espectaculares, ofreció recompensa a quien diera informes sobre su paradero. En esta búsqueda, que le valió incluso un atentado, dio 1 a 1 con los integrantes de la banda de secuestradores. De todos los secuestradores, a excepción de Jacobo Tagle Godín, todos he participado personalmente en la detención. Luego dio otra batalla para que los jueces los condenaran por delincuencia organizada. Obtuvo el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, que le entregó el propio presidente Felipe Calderón. Evidencia, desde luego, la falta de atención, de sensibilidad, la lentitud o la ineficacia. Son muchas las expresiones que pueden caracterizar a las autoridades atendiendo un caso específico. Sin embargo, los gobiernos de todos los niveles no acaban de remediar estas carencias, aseguran organizaciones civiles. Lo que quisiéramos ver es realmente cuál es el programa de tecnificación, de profesionalización y de desarrollo de todas estas capacidades de investigación de las policías, de la Procuraduría y del Poder Judicial. Hoy, asociaciones como Alto al Secuestro empujan por los cambios legislativos e institucionales necesarios para disminuir el nivel de impunidad en este país, donde 98 de cada 100 delitos no reciben castigo. Actualmente, Isabel Miranda de Wallace es presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1,017 plagios fueron denunciados ante las Procuradurías Estatales de octubre de 2009 a septiembre de 2010. La cifra llegó a 1,016 de octubre de 2010 a septiembre de 2011. Las entidades con mayor número de secuestros denunciados son Chihuahua, 140 plagios, Michoacán, 137, Estado de México, 112, Tamaulipas, 106, Durango, 76, de octubre 2010 a septiembre 2011. Sin embargo, se calcula que 70% de los plagios no se denuncian. Esto significaría más de 4,600 plagios al año, 12 al día, 12 historias semejantes a las de José Luis, todos los días. Jaime López, titular del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisa que toda privación ilegal de la libertad es un secuestro y por ley merece que se abra una averiguación previa y no una simple acta circunstanciada. Los estados están alterando algunas de las cifras porque no los registran como secuestro. Algunos los reportan como desaparición de personas, otros como trata de personas.
No importa el fin o el motivo, si privan a la gente de su libertad, está tipificado como secuestro. Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Otra historia conocida es la de Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado. Que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que solo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni nunca serán los nuestros. Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo. Pero Guadalupe no tiene los recursos y la fama de estos y otros personajes y miles más de ignorados que han tenido que manifestarse por la falta de acción de diversas autoridades, incapaces de reaccionar y actuar. Recuerden, no soy yo soy un rostro, la voz de todos los que no tienen voz, de los que no tienen rostro y los que se han sido asesinados y de los padres humillados. Quiero a los padres de Gabo aquí, a los padres de todas las víctimas y a las madres de todas las víctimas aquí. Porque me siento consolada, comprendida, lloramos a gusto, sin pena de que nos vean llorar, nos comprendemos en nuestro dolor. Un ejemplo de la falta de apoyo es lo sucedido con el Nextel de José Luis Arana, donde la empresa se negó a dar datos de sus comunicados, que pudieron ser fundamentales en su localización oportuna. Aparte de que no cooperan, se ponen sumamente negligentes. Nosotros como usuarios deberíamos de hacer algo, porque no es posible que lo traten a uno como lo tratan, mal, muy mal. Y en un asunto tan delicado como esto, es para que inmediatamente nos dieran toda la información. Si yo les estoy demostrando que mi hijo está desaparecido, que tengo una averiguación previa, que la policía está solicitando toda la información de las llamadas de mi hijo, tienen que dármelas, tienen que proporcionarla. Es una ayuda humanitaria y obligación como empresa. Sí, porque yo ahí puedo localizar cuándo fue la última vez que se usó el Nextel, y con base en eso también seguir haciendo un rastreo, sí, ¿no? O sea, usted ha hecho toda esa investigación. Sí, sin embargo, hasta los 2 meses le entregaron a la policía. A mí no me entregaron nunca nada, le entregaron a 2 meses. Hasta los 2 meses le entregaron a la policía la información de las llamadas, la sábana de llamadas. Los ignorados son los tantos que han sido parte de una situación que jamás se pensó y donde nadie está preparado. Yo ya no puedo hacer nada por evitar que le pase lo que le pasó a mi hijo, pero sí puedo a lo mejor aligerar un poco la pena de alguna otra madre que le pasara esto. Autoridades omisas, deficientes, sin preparación, donde parece que ni siquiera es suficiente llegar con Calderón. Es un abrepuertas el hecho de haber hablado con el presidente. Ante su promesa, yo me siento más segura al acudir a las instancias de la policía. He tenido mucha atención del Estado Mayor Presidencial, me han estado hablando 2 tenientes que se quedaron a cargo, por orden del presidente, se quedaron a cargo de mi caso, y ellos me han estado hablando continuamente para decirme, ya la atendieron, ya mandó el escrito, ya llevó esto, ya llevó el otro, están al pendiente, la verdad. Desafortunadamente, pues ya desde entonces pasaron ya casi 2 meses, pero así son las cosas
aquí en México son un poco lentas. Uno con su angustia y con su desesperación quisieran que todo se haga rápido, pero no se puede. La historia sin fin. José Luis Arana, desaparecido desde el 17 de enero de 2011. La masacre del jueves 24 de noviembre aquí en Guadalajara, en estos Arcos del Milenio, donde 26 cadáveres fueron encontrados en camionetas, se parece mucho a la historia de José Luis. Muchos de ellos estaban clasificados como desaparecidos, como ignorados, sin saber dónde estaban. ¿Por qué? Porque no hay protocolos, ni tampoco hay investigaciones científicas para encontrarlos a todos. Son otros José Luis. Ya sabemos dónde están, ya sabemos qué pasó con ellos. Pero no solamente es el caso de José Luis Arana, hay otros José Luises de los cuales no vamos a tener quizás nunca idea de cuál fue su suerte. Por eso hay que tomar en cuenta estas historias. Ya nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ya nos puede tocar, como se dice por ahí. Hay que abrir las rendijas y conocer a fondo la historia de José Luis. Una historia que se repite a diario, una historia donde prevalece la impunidad y la indiferencia. Y al abrir las rendijas, lo único que sentimos es impotencia. Por favor, si saben qué le hicieron a mi hijo o dónde está mi hijo, háganmelo saber. Yo por muchos medios he mandado teléfonos a donde me puedan comunicar. Él traía consigo identificaciones de todas. Se pueden comunicar también con mi otro hijo, con quien sea, pero por favor denme aunque sea una pista para saber en dónde está mi hijo. A estas alturas muy probablemente mi hijo ya está muerto. Sin embargo, yo le pido a la Virgen que si ella tuvo el cuerpo de su hijo, me permitan encontrar también el cuerpo del mío para darle cristiana sepultura. Si todavía está vivo, con mayor razón, que lo hagan llegar a su casa. Tiene 2 niños que lo esperan, 2 niños pequeños que a diario preguntan en dónde está su papá. Mis nietos tienen 4 y 2 años. Por favor, si alguien sabe algo de mi hijo, háganoslo saber. Y a todos los jóvenes como mi hijo, no crean que por ser buenos no les va a pasar nada. Cuídense, cuídense por favor. Estén alerta, porque en este país ya no nada más a los malos les pasa, también a los buenos como a mi hijo.